Vamos a la siguiente conversación de esta tarde. Mire, ha existido una especial preocupación en torno al tema del sarampión. Ustedes lo saben, hemos venido siguiéndole la huella al camino del sarampión desde que comenzó a verse un crecimiento ya desde antes de diciembre. Veníamos dándole seguimiento, lo hemos hablado con especialistas, con doctores, con las autoridades de salud. Y uno que ya se nota este mes de febrero es que tenemos una escala alta de casos de sarampión. Afortunadamente en San Luis Potosí se ha logrado mantener este número hasta el último que nos reportaba el doctor Daniel Acosta Díaz de León, el coordinador operativo del IMSS Bienestar, que se tienen 3 a nivel estatal en San Luis Potosí. Pero esto ha motivado a las escuelas a solicitar el regreso del cubrebocas, esto luego de que se diera un reporte en el que se sospechaba de 2 casos sospechosos de sarampión y que luego aquí las autoridades de salud nos confirmaron que eran casos de varicela. Y hasta ahí había quedado. Pero estos días los padres de familia se han venido preguntando cómo está esta situación del cubrebocas en San Luis Potosí. Por eso le agradezco que nos tome la llamada esta tarde Israel Sánchez Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia en San Luis Potosí. Israel, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Me ha tocado verlo, me ha tocado las preguntas del auditorio de los padres de familia en el que me preguntan, pues, ¿en qué estatus está el cubrebocas? Yo le quiero preguntar primeramente ante esta situación, ¿cuál es la postura que tienen desde la Asociación de Padres de Familia, Israel? Sí, fíjate que en el caso de la Unión, pues bueno, hemos hecho un trabajo de campo consultando, porque el brote pues se ha dado en varias partes del país, obviamente, pues bueno, aunque San Luis no es uno de ellos, pues de todas maneras es un dato alarmante y preventivo, porque bueno, en el tema de lo que hemos revisado con los padres de familia, la primera es que a partir del 2018 a nivel federal dejó de darse estas campañas nacionales de vacunación en donde, pues bueno, incluso veíamos a las escuelas muy participativas, se daban lanzamiento durante semanas entre los medios de comunicación y hoy eso ya prácticamente, ya llevamos varios años, incluso antes de la pandemia, donde esto se dejó de hacer. En segunda, bueno, pues los casos no solamente en el caso de San Luis, Chihuahua, que se dieron el año pasado, pues bueno, eso no quiere decir que no sea un tema de preocupación. Los padres de familia, la mayoría que estaban acostumbrados a este esquema, pues hoy los nuevos padres no están acostumbrados a este esquema y bueno, pues hay muchos que incluso pues dicen, bueno, es que cuando llego y entrego mi cartilla de vacunación, pues no me dicen si me falta vacuna, sino simplemente, pues muchos padres de familia hasta mi cartilla de vacunación tienen. Estoy hablando de los casos de menores de 5 años. Ajá. Hay que hacer esta precisión, Israel, de la generación COVID, ¿no? Hay que decirlo. Sí, así es, sí, y además, pues es una generación que desgraciadamente son padres de familia en donde hemos sido más reactivos ante ya las circunstancias, como pues a los que nos tocó a muchos de nosotros que fuimos preventivos. Es más, cuando identificamos si estábamos vacunados, sí, ya estábamos vacunados. Hay la generación de hace 30 años, de 30 años para atrás, tenemos la vacunación completa. Por eso no ha habido tantos casos. Claro. Pero eso no quiere decir que los nuevos no, digo, pues por eso es un tema preventivo. Por eso el niño desde que nace hasta los 3 años y luego 5 o 6 años, pues se les da su vacuna inicial, su vacuna de refuerzo, incluso vacunas multivariables, ¿no? Multivirales, es decir, que puedan no solamente con el sarampión, sino varicela, viruela, en fin. O sea, hay esquemas de las famosas vacunas polivalentes que esto pues te genera no nada más por una enfermedad, sino para futuras enfermedades. Entonces, claro, incluso la Organización Mundial de la Salud ya dijo que está por quitarle el estatus de inmunidad al país por justamente estos temas, ¿no? Es que se está atendiendo la enfermedad, pues sí, pero ni siquiera la teníamos que estarla atendiendo, ya se supone que debería estar incluso erradicada por temas de prevención. Entonces sí, es cierto, está el tema del cubrebocas, está el tema de que efectivamente hay que hacerlo, pero el padre de familia dice, bueno, ¿y qué sigue más adelante? Pues quién sabe, pero sí hay que afrontar el problema, es cierto,
pero para eso justamente están los esquemas de vacunación, pues para prevenirnos de este tipo de problemas y pues bueno, seguir formando a las generaciones, digo, a quienes tenemos ya familia, de adolescentes, de jóvenes, pues los vacunamos con esa misma, digamos, costumbre, incluso ya la vacunación, llevarlos a vacunar o hacer las jornadas de vacunación en las escuelas, pues era algo muy bueno. Entonces, esto en el país, con estos 150 casos que se presentaron, pues decidimos lanzar una alerta nacional, que es un problema nacional, así como nadie pensaba que nos íbamos a tener una pandemia en 2008, una epidemia, y se dio. Y nadie pensaba que el COVID se iba a dar y se dio a nivel mundial. Entonces, pues lo que no queremos es que volvamos otra vez al el esquema de cubrebocas. En el caso, por ejemplo, del caso del Estado de México, se dio posterior, ¿no? O sea, los niños tuvieron que llegar incluso algunos rechazados porque les avisaron justo cuando iban llegando al salón de clases. Entonces, hacemos un llamado muy atento, sí, hay que llegar a los centros de salud, pues armarnos de paciencia, porque hay lugares en donde, pues si se acaba la vacuna, pues hasta el día siguiente, y bueno, pues hacerlo. Desgraciadamente, pues se perdió esta práctica en donde pues veíamos a las enfermeras o a los enfermeros fuera de las escuelas o dentro de las escuelas y aplicando vacunas. Y órale, eso era una buena práctica preventiva, que esto pues ha sido omiso en estos gobiernos, el gobierno federal en los últimos 8 años, y pues vamos a tener recurrentes este tipo de enfermedades si no prevenimos. A ver, Israel, déjeme dividirlo en las dos partes que mencionó para que el auditorio nos pueda comprender un poco más. Lo que ahorita, déjeme entenderlo así, les preocupa es la parte de cómo se ha vuelto reactiva la estrategia para la vacunación, es decir, ahora sí, ¿no? Ya está el problema, ahora ahí vienen las vacunas. Hemos venido dándole seguimiento al tema del sarampión, si no estoy mal, desde octubre. Poco antes de que llegara noviembre, aquí en este espacio, hemos venido revisando con diferentes especialistas el camino del sarampión, y lo que siempre decíamos era, pero ¿por qué no estamos previniendo el panorama antes de que nos alcance? Y ya llegamos a febrero y entonces sí ya estamos en el problema. Yo no quiero ni quiero imaginarme en el tema del mundial, pero bueno, eso ya se los dejo cuando llegue verano. Pero a ver, Israel, ahorita el tema es que les preocupa la vacunación. Sí, o sea, el tema es que justamente no hay un esquema claro de vacunación. Hay padres de familia que me dicen, pues ya no, o sea, ya no, la vacuna, cuando llevo a mi hijo a un lugar en consulta pública, pues no vacunan a los niños. Esto ya es recurrente, ya es de años. Estoy hablando de los últimos 5 años. No hay vacunas, obviamente completas, entonces pues el padre de familia no puede estar yendo cada vez que haya vacunas. No hay medicinas en los centros de salud, ya quisiéramos que hubiera vacunas. Entonces, ese es el primero. El segundo es que la vacuna es preventiva, no es reactiva. Entonces, ese es el problema, que ahorita ya tenemos el problema, pues lo estamos erradicando. Ok, y entonces, ¿qué hicieron durante los 5 años anteriores? ¿No? El hecho de haber vacunado ahorita a población que no estaba vacunada, pues habla de una deficiencia del sistema de salud, de una falta de cultura de prevención, que hemos dejado de hacerlo, y que no es son producto de malas prácticas que se omitieron, ¿no? Y que es un compromiso del gobierno federal, de los gobiernos estatales y algunos municipales, los que tengan sistemas de salud, pues a prevenirlo, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, hemos estado escultando en las escuelas, tanto públicas como privadas, y pues ahí están los espacios, y hemos preguntado, por ejemplo, hay lugares en donde continuamente se daban las campañas de vacunación, y entonces la comunidad llegaba y ahí se vacunaba. Hoy dicen hay cientos de centros de vacunación. Pues sí, pero para los miles de niños, pues lo mejor es en la escuela, pues ahí está el niño, ahí es en donde se incuba parte del problema, pues ahí es en donde se debe de prevenir. Entonces, incluso se hacían acuerdos nacionales y reuniones nacionales donde se presentaba el esquema nacional de la Semana Nacional de Vacunación o cosas así. Hoy no sucede esto, hoy prácticamente se encienden las alarmas de un tema tan básico como el hecho de que hoy se estén enfermando los niños de sarampión. Es algo que, pues, es más, hoy apenas muchos conocen y qué es el sarampión. Hoy tenemos, por ejemplo, nosotros dimos un folletito de información porque los padres de familia piensan que es una gripa, cuando, oye, pues eso ya tan erradicado estaba que ni siquiera la gente sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos de regresar a eso, porque, digo, no se trata de que no conozcamos qué es el sarampión, lo que necesitamos es decir, oye,
pues eso parece es importante las vacunas. Y pareciera ser que la política gubernamental es, no, pues vamos a reaccionar hasta que esté el problema. Ya vemos después qué hacemos. Hoy ha cobrado la vida de 6 niños a nivel nacional. No sé si esperemos o las autoridades esperan a que haya 15 muertos, 20 muertos, 50 muertos, yo creo que no. Y eso Entonces, es por eso. lo que entendería con esto, Israel, es que el gobierno no espere a que lleguen a vacunarse, sino que regrese a las escuelas a vacunarlos. Así es, sí, Ujú. que se destine recursos para ello y no en otras improvisaciones o otras situaciones que hoy no tienen nada que ver. Esta es una emergencia nacional y pues que se destinen el recurso para ello y que bueno, que se omita lo que se tenga que hacer. Hoy es más importante un proyecto de estos tipos que otros temas, ¿no? Que yo no digo que no son prioritarios, pero que hoy este tema debemos de regresar para esquemas preventivos, porque si no más adelante otra vez y otra vez, el hecho de que broten el sarampión, aunque sean en pocos casos, aunque sean importados, pues quiere decir que no tenemos un esquema propio de prevención o de atención. Entonces, pues que no nos pase, ¿no? O sea, digo, el hecho de que sean transitorios, pues no quiere decir que podamos aislarnos, sino al rato eso es lo que va a pasar por la falta de cultura de prevención. Las escuelas están igual, ¿eh? Las escuelas están metidas en, y las entiendo, sí me pongo en el papel de las escuelas de esta incertidumbre en las que nos ha metido el gobierno y han optado por el regreso del cubrebocas. Porque, a ver, quiero dejar esta parte aclarada porque también lo hablé hoy por la mañana con la Secretaría de Educación. Como tal, en San Luis Potosí no está como obligatorio el uso del cubrebocas, pero yo les quiero preguntar a ustedes desde la Asociación de Padres de Familia cómo lo están viendo. Sí, mira, nosotros obviamente, bueno, pongo el caso, este caso que dijeron que no iba a pasar nada, también pasó en el Estado de México, y hoy en el Estado de México se volvió al tema del uso del cubrebocas, es cierto. El tema es que luego cuando se dice, oigan, hay que hacerlo porque está el tema de sarampión, pues ok, ya lo tenemos que hacer, pero aunado a eso, pareciera ser que el comunicado es, eso nos va a hacer inmunes, ¿no? O sea, porque el niño una vez que lo deje, los niños rápido se adaptan y eso es muy importante y que bueno, las escuelas apoyan. Pero eso no va a resolver el problema con un comunicado. Se necesita que realmente pareciera ser que oye, pues el menor de nuestros problemas ahorita es no vacunarlos. Ese es el menor de nuestros problemas, cuando debe ser al revés. Ya. Si el gobierno del estado o los estados, la política pública gubernamental hiciera bien, pues si nos faltan 10 millones, vamos a suponer 880,000 vacunas, pues mejor voy por las 880,000 y hago una campaña intensa y no esperar a que venga aquí, no, que vengan al centro de salud, que son espacios más reducidos, cuando están las escuelas para poder implementar este tipo de campañas. Y además, acuérdense que una vacuna hoy no nada más es para el sarampión, es para otras vacunas en donde muchos por la falta de pandemia hoy no las tienen y son esos niños de 4, de 5 años, de 6 años que hoy el padre de familia se le olvidó. Entonces es una población de riesgo, aunque no esté infectada, es una población de riesgo y es algo que el gobierno debe de decir y decir las cosas como son. O sea, ¿cuántos no se vacunaron? Nosotros cuando preguntamos al padre de familia me dice, pues yo no lo vacuné. Ok, entonces pues hay que vacunarlo, pues sí, nada más que, pues, o sea, voy al centro de salud y no tengo todas las vacunas, nada más la de sarampión, bueno, ok, pues no se va a enfermar de sarampión, ¿y de las otras? O sea, Sí. pareciera ser que justamente estas políticas improvisadas no nos benefician. Hubo un limbo en esta parte de cuando llegó la parte de la pandemia en 2020 y cuando medio se empezaron a arreglar las cosas un poco, a recuperar en 2023, 2024, ese tiempo de limbo en las administraciones en las que ni siquiera llegaban las vacunas, no había cartillas, ya ni siquiera se preguntaba cuál vacuna tenía. Por eso quiero dejarlo específico en esa generación COVID de hace 5 años, de hace 6 años, desde que llegó en 2020 la pandemia. Esto ha venido modificando todo. Yo le agradezco, Israel, que me dé esta voz de la Asociación de Padres de Familia, pero me quedo con esto, de que ustedes buscan que el gobierno llegue a las escuelas a llevar la vacunación, no esperar a que lleguen a los centros de salud, ¿no? Así es. Y hacemos un llamado justo, todos tenemos que colaborar, el padre de familia tiene que colaborar, obviamente las autoridades educativas, que siempre los maestros y demás, pero sí, si esto no llega a las escuelas, el problema va a persistir.
Bueno. Y se debe de contar con los recursos para ello, porque pues, para eso hay un presupuesto para este tipo de contingencias, pero deben de ser también preventivas y correctivas, y se puede lograr con una buena agenda integral. Israel, si me lo permite, sigamos al habla. Nuestro espacio sigue abierto para ustedes. Claro que sí, Jonathan, muchas gracias por el espacio y seguiremos informando también. A usted por escucharnos, por hablar con nosotros. Le agradezco a Israel Sánchez Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia en San Luis Potosí. Caramba, es una enfermedad que estaba controlada desde 1994 y ahora regresó, 95, nos decía el doctor, gran catedrático especialista en esto, el doctor Malaquías López de la UNAM, nos decía, y algo pasó con el regreso de todo esto.